Aleluya, qué hermosa canción, una canción que nació del corazón de Dios, de que así como era en el principio, sea también hoy en este tiempo. El Padre desea que tengamos comunión, el Padre desea que tengamos esa relación de padre e hijo, desea que le conozcamos mucho más. ¿Y cómo vamos a conocer a nuestro Padre? Leyendo su palabra. Yo digo que la palabra son cartas, son pensamientos, son deseos, son planes de Dios para nuestra vida. La Biblia es nuestra regla para vivir. Todos tenemos un manual para cualquier cosa. Por ejemplo, el televisor tiene un manual. Si yo no sigo las instrucciones de ese manual, puedo malograr el artefacto, puedo malograr el smart, puedo malograr la lavadora si no leo primero el manual. Para nosotros nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que acogernos a los pensamientos y a los deseos que tiene el Padre para nosotros. Si nosotros no nos alineamos a lo que dice su palabra, simplemente vamos a fracasar en nuestro intento de hacerlo mejor. Y no vamos a poder hacer las cosas mejor que nuestro Padre, porque Él tiene los mejores pensamientos para nosotros. Pero antes de seguir con la enseñanza de hoy, me gustaría orar para que el Señor pueda guiarnos y poder transmitir algo que el Señor puso en mi corazón. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado Jesús, porque sabemos que tu deseo es que te conozcamos. Sabemos, Señor, que el deseo tuyo es que podamos volver al plan original, de tener una relación, de poder tener, Señor, intimidad contigo, Jesús, de buscarte en oración, de poder decir, Abba Padre, Señor, te revela esta palabra en el corazón de tus hijos. Y queremos entender hoy, Señor, qué mensaje nos trajo tu Hijo amado. ¿Qué mensaje es el que nosotros tenemos que predicar? ¿Y qué mensaje, Señor Jesús, deseas que yo conozca, Señor, para empezar a vivir en tu reino, amado Jesús? Así que gracias, Señor, por este tiempo, por mis amigos, hermanos, Señor, que nos ven. Y añade tú, Señor, tu gracia y tu sabiduría, Señor, amado Jesús. Pon tus pensamientos, pon tus deseos, Señor, para poder hablar tu palabra, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, como decía, ¿cuáles son esos pensamientos? ¿Cuál es el deseo del Padre para nosotros? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje Jesús vino a traernos? ¿Cuál es lo que nuestro Creador, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo en un principio deseaban y desean para este tiempo? En Juan capítulo 14, verso 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Acá está diciendo Jesús que nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, ¿qué mensaje Jesús vino a traernos? ¿Qué es lo que el Señor quiere que en este tiempo podamos entender para empezar a caminar como Él desea para nosotros? En Juan capítulo 1, versos 12 y 14 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que creen en las palabras de Jesús, los que empiezan a vivir conforme Jesús nos enseña. Por eso que cuando leemos en Juan 14:6, Él dice también: yo soy el camino, yo soy la verdad, o sea, yo soy la palabra, o sea, yo soy el mensaje. Él es el camino, y cuando dice de camino se está refiriendo que tenemos que imitar su forma de vida, su estilo de vida. Lo que Él es, nosotros tenemos que ser. Empezar a copiar,
empezar a imitar a Jesús. Entonces para eso nuestro Padre envió a Jesús, y Jesús también tuvo este deseo de venir y morir por nosotros, salvarnos y revelarnos esta palabra. La salvación era necesaria para que el hombre pueda conocer el reino de Dios, pero su propósito era que seamos de una gran familia, de muchos hijos semejantes a Jesús. Este es el deseo del Padre, de que seamos parte de su familia. Y para nosotros ser parte de su familia tenemos que entender y creer en su palabra, en su mensaje. Porque si nosotros no lo conocemos, no podremos conocer al Padre, como leímos en Juan 14:6. Entonces, todos los que creemos en Él son llamados hijos de Dios, los que creemos en su mensaje. En el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Estas personas que creen y empiezan a caminar, cuando empezamos nosotros a hacer la voluntad de Dios, somos porque hemos vuelto a nacer. Somos porque empezamos a hacer a imagen suya. Empezamos a hablar, a tratarnos como Jesús trató a la gente y hablaba a la gente. Por eso dice: yo soy el camino. Así como yo soy, ustedes tienen que ser. O sea, miren lo que yo digo, lo que hablo, miren por dónde voy, miren qué cosas hago en hechos, miren qué cosas yo predico, escuchen lo que yo predico, y eso también hagan ustedes. Jesús era amor, lleno de misericordia, de bondad. Todo lo que era Jesús, eso tenemos que ser nosotros. Imitar, seguir ese camino, ese estilo de vida de Jesús. Y creer en su verdad, porque Él es la verdad, dice. Entonces, lo que nos dice el Señor y lo que Jesús quiere ahora mostrarnos a partir de este momento es entender qué mensaje entonces Jesús empezó a predicar. Y hay una palabra en Mateo capítulo 4, verso 17, y es aquí donde Jesús empezó a gritar y empezó a enseñar a la gente sobre el mensaje de nuestro Padre para la humanidad. Así que en Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá está diciendo que nuestro Señor, nuestro amado Jesús, comenzó a predicar y gritaba y diciendo: arrepiéntanse. ¿Qué estaba diciendo con esta palabra? Cambien su manera de vivir, amigo, hermanos. Es importante recordar esto y es importante saber esto, queridos amigos. Este es el mensaje de Jesús que fue predicado en ese tiempo y que también es para este tiempo. Y Él dice: arrepiéntanse. O sea, cambien su forma de vida, cambien su manera de vivir, cámbienla. Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Que así como se vive en el cielo, también se viva en la tierra. Lo que estaba trayendo Jesús era la cultura del reino al corazón del hombre. Y leímos en un versículo anterior que dice Jesús que Él es el camino, el modelo de vida, el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y ahora acá leemos que dice
porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, la cultura, la forma de cómo se vive en el cielo, así también tiene que vivirse en la tierra, en algo físico, no, en el corazón del hombre. Por eso que Jesús dice, arrepiéntanse. O sea, primero les está diciendo, cambien su forma de vida, cambien su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de actuar. Y múdense de reino. Se habló hace unos domingos atrás con respecto a los dos reinos. Sería importante poder volver a ver esta prédica para poder comprender mucho más de lo que el Señor nos está diciendo hoy esta mañana. Pero acá, cuando Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio del Reino, nos está diciendo, cambien su manera de vivir y empiecen a vivir como se vive en el cielo, también en la tierra. Y este mensaje Jesús siguió predicando desde que Él empezó hasta el día en que Él se fue, y los apóstoles y los discípulos de Cristo, de Jesús, siguieron este mensaje. Y este mensaje es el que hoy estoy tratando de transmitir en esta mañana. Hermano, amigo, Él desea que vivamos bajo su gobierno, bajo su reino, que adoptemos la forma de cómo se vive en el cielo en nuestra vida, que dejemos nuestras malas acciones, costumbres y copiemos el ejemplo de Jesús, porque Él es el modelo. Por eso Jesús vino, para ver el modelo de vida que nosotros teníamos que seguir, su persona, el hecho de Cristo, el hecho de Jesús. Así que vamos a abrir lo que dice, lo que nos sigue diciendo su palabra. Vamos a abrir en Lucas capítulo 8, verso 1. En Lucas capítulo 8, verso 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Otra vez volvemos a anotar el término reino de Dios, el evangelio del reino de Dios. Eso que leímos en Mateo, cuando Jesús empezó a predicar y a decir que el reino de los cielos se había acercado. Esta misma frase, esta misma palabra se repite en Lucas. Entonces vemos que Jesús siguió predicando lo mismo. Y acá dice que recorría ciudades, aldeas, predicando sobre el evangelio del reino. O sea, las buenas noticias, porque evangelio significa buenas noticias, las buenas noticias. El mensaje de Jesús es que yo traigo las buenas noticias del reino de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que creer, lo que leímos en Juan capítulo 1, en el verso 12. En esto tenemos que creer, en el evangelio del reino, en el mensaje de Jesús, de poder decirle: Señor, yo creo en tu palabra, creo en lo que tú me dices, y yo quiero estar en tu reino, y quiero cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir, y empezar a caminar como tú, empezar a hablar como tú, empezar a actuar como tú, Cristo. Entonces, cuando tomamos esta actitud, el reino de los cielos, la cultura del cielo se implanta, se instala en nuestra vida, en nuestro corazón, para que empiece Jesús a gobernar y empecemos nosotros a vivir una vida alineada a su palabra. Este es el mensaje de nuestro Padre, el mensaje del reino. Saber cómo se vive allá. Allá todo es agradecimiento. Allá en el cielo todo es amor. Allá hay armonía. Eso mismo tenemos que nosotros aquí en la tierra vivirlo, en la familia, con los amigos, con la gente que el Señor nos rodea.
Por eso que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Es importante nosotros detenernos un momento en nuestra vida y examinarnos si estamos viviendo bajo el gobierno y el reino de Dios. Este es el mensaje de Jesús. Que vivamos bajo su gobierno, bajo su reino. Por eso comencé diciendo que la palabra son cartas de amor. Son pensamientos, son deseos del Padre para nosotros. Y este es el deseo del Padre para nosotros. Que vivamos en su reino, bajo su gobierno. Pero quizás podrás decirme, pero es difícil vivir bajo la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere. ¿Sabe? Él quiere lo mejor para nosotros. Y si nosotros no obedecemos a este llamado, vamos a perecer, vamos a perdernos en nuestro intento de hacer lo mejor nosotros. Fuera de Dios no hay nada, pero con Dios, con nuestro Padre, lo encontramos todo. Él nos ama, Él es amor, pero para que eso sea de una manera completa en nuestra vida, es que nosotros tenemos que empezar a obedecer y a vivir bajo su gobierno, bajo su reino. Este es el mensaje que Jesús vino a traernos y que se predica hasta en estos tiempos, de que vivamos bajo el gobierno, bajo el señorío de Jesús, de que nos mudemos de nuestra vieja vida ahora y nos pasemos a una vida nueva con Cristo, con nuestro Señor. Así como un padre, por ejemplo, un padre cuando quiere corregir a sus hijos, ¿por qué los corrige? Porque lo ama, porque desea lo mejor para sus hijos. Yo no creo que un padre quiera lo peor para sus hijos. No existe, Jesús mismo lo dijo, ni a un hombre siendo malo le da una piedra a su hijo o le da una serpiente en vez de pescado. Trata de buscar lo mejor y darla a su hijo, alimentar a su hijo. ¿Cuánto más nuestro Padre Dios, que quiere lo mejor para nosotros? Por eso es que Dios nos manda instrucciones. Por eso es que el Señor nos dejó su palabra, sus cartas, para poder vivir en esta vida. ¿Sabes por qué el hombre se pierde? ¿Sabes por qué el hombre no camina bien? Porque no tiene el manual de vida en sus manos, no la lee, no la comprende, no busca de esta palabra. Como empecé diciendo, para todo existe un manual. Para todo hay que nosotros estudiar ese manual, leerlo para no malograr el artefacto o una cosa que no sé utilizar. Necesito el manual. Si yo no leo el manual y me aventuro sin leer el manual a hacer funcionar una cosa, creyendo que yo la puedo malograr. Y aparentemente puede ser que funcione en el momento, pero quizás tenga otro tipo de duración, tiempo de vida, se podría decirle así, o algo. Porque no supimos usar el manual y creíamos nosotros que sí podemos hacerlo sin manual. Si en la vida es necesario un manual, seguir las instrucciones para poder vivir, para poder hacer funcionar algo, nosotros también necesitamos de un manual de vida. Y Jesús nos dejó su palabra. Y aquí Jesús nos dice eso. Creer en el evangelio del reino. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque la cultura, los pensamientos de Dios se tienen que instalar en nuestro corazón para que ustedes puedan vivir bajo la voluntad de Dios. Sí, hermanos,
Tenemos que volver a ser dependientes, como era en el principio. Adán, Eva, tenían eso con el Padre. Eran dependientes. No eran independientes. Eran dependientes del Padre. En ellos no había orgullo. En ellos no había rebeldía. Era obediencia. El pecado entró, pero nuestro Padre no destituyó de su propósito, de su plan de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y para eso vino Jesús, para traernos ese mensaje. Vuélvanse, amigos, hermanos, vuélvanse al plan original, como era en el principio. Vuelvan al reino de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse. Levanten la vista al único Dios, al Padre eterno. Él nos reveló al Padre. Él nos muestra a Papá. Si no vemos a Jesús, no vamos a poder conocerlo a Él, a nuestro Padre, a nuestro Señor. Entonces tenemos que tomar una decisión y decir: Jesús, yo te necesito, yo quiero conocer al Padre. Quiero saber cuáles son las intenciones del Padre para mí. ¿Y cómo las descubro? Leyendo su palabra. Empezando a vivir bajo su gobierno, bajo su reino, entendiendo el mensaje de Jesús. Ser uno de los que dice en Juan 1, de ser esas personas que creyeron en Él y empezaron a vivir bajo el señorío de Cristo, bajo su gobierno. Este es el mensaje de Jesús para esta mañana. Vamos a ver en unos versículos más, en Lucas capítulo 9, verso 2. Lucas capítulo 9, verso 2. Dice: mira lo que dice Jesús ahora, y que también es nuestra tarea también en estos tiempos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Otra vez, nuevamente Jesús nos está diciendo que envió a predicar. ¿Qué cosa envió a predicar? ¿Qué mensaje? Hoy en día escuchamos muchos mensajes, pero ¿qué es lo que Jesús nos mandó a predicar? El reino de Dios. ¿Qué cosas? Cuando hablamos de reinos estamos hablando de muchas cosas, de cómo se vive en el cielo, de cómo uno trata a la gente, de cómo uno trata a la esposa, de cómo aprendemos nosotros a obedecer a los padres, de cómo amar al prójimo. Cuando hablamos de reino habla de muchas cosas. Y Jesús mandó a un grupo de personas a que prediquen estas cosas del reino de Dios. Que la cultura del reino de Dios, todo lo que es allá en el cielo, se predique y se instale en el corazón del hombre. En Hechos capítulo 8, verso 12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué evangelio fue el que estaban creyendo aquí? El evangelio del reino de Dios. O sea, lo que está ocurriendo aquí es que el mismo mensaje que Jesús predicó y enseñó, ahora los apóstoles, los discípulos de Cristo empezaron a predicar el mismo mensaje.
el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Vengo a anunciar las buenas noticias del reino. ¿Qué cosa? Vengo a anunciar que Cristo es amor. Vengo a anunciar cómo se debe honrar a los padres. Vengo a anunciar qué es amar al prójimo. Vengo a anunciarles que allá en el cielo todo es agradecimiento, no hay queja. Vengo a anunciar todas estas cosas y muchas cosas más. Estas son las buenas noticias. Que lo que el mundo ve mal tenga que cambiar, desecharlo por algo bueno que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este es el evangelio que Jesús predicó. Este es el mensaje que Jesús vino trayendo y que los apóstoles, los discípulos empezaron a predicar. El evangelio del reino. Nuevamente vemos este mismo término en Hechos capítulo 8:12. Hechos capítulo 28 verso 23 dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. ¡Wow! ¡Qué palabra, Dios mío! Nuevamente acá nos está diciendo que Pablo estaba enseñando desde la mañana hasta la tarde. ¿Y de qué cosa hablaba? Del reino de Dios. Nuevamente, toda la riqueza del reino, la cultura, la forma de vida del reino, los pensamientos de Dios, los deseos del Padre, el plan original, todas estas cosas Pablo estaba enseñando. Estaba dando las buenas noticias del reino de Dios. Este es el mensaje que nosotros tenemos que recibir en nuestro corazón, querido amigo, querido hermano. Pero si nosotros no leemos su palabra, no buscamos de Él, no buscamos a una persona que nos pueda enseñar, no buscamos de Jesús para que nos pueda revelar su palabra, cuando empezamos a aprender, no vamos a poder entender su propósito, no vamos a poder caminar en esta vida sin entender el propósito de vida. Yo tengo que entender cuál es mi propósito aquí en la tierra. Y el propósito de Dios es que Él quiere que seas tú a imagen y semejanza suya, porque así nos creó Dios. Y este es el mensaje que Jesús vino a revelarnos. La cultura del reino, toda la riqueza del reino a nuestro corazón, a nuestra vida, para empezar nosotros a caminar en esta vida. Así era en el principio, había comunión. Entonces cuando Jesús viene y nos revela el reino, tiene que haber nuevamente comunión, porque eso es lo que desea el Padre. Cuando conocemos el evangelio del reino, entendemos que tiene que empezar a haber comunión, tenemos que empezar a relacionarnos con el Padre, con el Hijo, con Jesús. Entonces ahí hay armonía, ahí hay unidad. Este es el mensaje que Jesús vino a traernos, hermanos. El evangelio del reino. Que el gobierno de Dios se instale en nuestra vida. Tenemos que creer nosotros en este evangelio y empezar a caminar y empezar a vivir como Jesús nos enseña. Vamos a abrir en Colosenses capítulo 1, verso 13, un versículo más. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si nosotros no entendemos el evangelio del reino y no entendemos el mensaje de Jesús, entonces no hemos sido y nunca seremos trasladados al reino del amado Hijo.
En los videos anteriores se habló sobre los dos reinos. El uno es el reino de las tinieblas y el otro es el reino de la luz. Se entiende que uno es el reino donde está Satanás y el otro donde reina Jesús. Entonces yo tengo que ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y empezar a vivir bajo el señorío de Cristo, el señorío de Jesús. Y a empezar a vivir como se vive en el reino. En otro reino yo vivía a mi forma, a mi manera, porque eso eran las normas que se regían en ese reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas te dicen vive como tú quieras, cree en Dios a tu manera, haz tu propia voluntad. Pero en el reino de Dios debemos nosotros ser dependientes. Debemos nosotros dejar el orgullo. Debemos nosotros dejar la rebeldía. Tenemos nosotros que empezar a hacer la voluntad de Dios. Totalmente contrario a lo que nos pueda dar el reino de las tinieblas. Este es el mensaje que Jesús vino a predicar. Arrepiéntense. Arrepiéntanse, cambien su forma de vivir de esta forma de reino en las tinieblas y pasen al reino de la luz, del amado Hijo. Y empecemos a vivir como se vive así en el cielo, también aquí en la tierra. Y nuevamente vuelvo a decir y a insistir que esto es porque el Padre nos ama y desea lo mejor para sus hijos. Y Él no nos da instrucciones porque nos quiere complicar la vida. Antes yo creía que era así. Pensé que seguir a Jesús, pensé que seguir al Señor, creer en Dios, era complicado de hacer, de vivir. Pero comprendí que no es así. Es tan sencillo empezar a vivir en Cristo. Y parte de una decisión de dejar mi vieja vida para empezar a vivir una nueva vida en Jesús, bajo su gobierno. Seguir a Jesús es algo muy sencillo y se hace más fácil cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, porque Él es el que empieza a enseñarnos. Él es el maestro, el que nos empieza a dar las instrucciones y nos empieza a decir, mira hijo, esto es así, esto es así. Y nosotros tenemos que sujetarnos a lo que dice nuestro maestro. Los alumnos hacen caso a lo que el maestro enseña para que sean buenos y excelentes profesionales. Ningún alumno va a hacer algo contrario a lo que su maestro enseña. Por eso es que salen los buenos doctores, ingenieros y etcétera. Nosotros tenemos que también sujetarnos a lo que dice nuestro maestro. Y hacer caso al llamado que nos dice. Cambien su forma, su manera de vivir, porque el reino, la cultura del cielo viene a instalarse en nuestro corazón enseguidamente que tú cambies tu forma de vivir. Este es el mensaje que Jesús vino trayendo. Para que se pueda restaurar la comunión, la relación que teníamos al principio con el Padre. Así que vamos a leer como último versículo en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Romanos capítulo 8, 28 y 29 dice: ¿Saben por qué Jesús vino a traernos este mensaje del Evangelio del Reino? Porque es lo que desea nuestro Padre con sus hijos, con todo el mundo, con toda la creación.
Y Romanos nos dice algo que a mí me gusta mucho y dice, en Romanos 8, 28, 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso que Jesús vino trayendo este mensaje del reino, porque Él desea que seamos nuevamente como era en el principio, a imagen suya. Entonces, si nosotros amamos a Dios y tomamos esta decisión de entrar en su reino, de arrepentir, de dejar nuestra mala forma de vivir, y empezamos a vivir una vida como Jesús, como nuestro Padre desea, no es porque se le ocurrió, sino porque esto estaba en el principio. Esto es lo que el Señor deseaba con todos nosotros: tener una familia en santidad, en armonía, llena de amor, de poder compartir con Él por toda una eternidad. Por eso que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué propósito? Ser parte de la familia de Cristo. Y para ser parte de la familia de Cristo, yo tengo que creer en el Evangelio del Reino. Yo tengo que creer en el mensaje de Jesús. Yo tengo que decir: Jesús, yo creo en tu palabra y me sujeto y me someto a tu autoridad para empezar a vivir bajo tu dominio, bajo tu cobertura, Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre tiene lo mejor para nosotros. Cuando yo empiezo a creer y a obedecer lo que Jesús nos enseña, somos parte de la familia de Jesús. Porque dice acá que Él ya nos conocía. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, el mensaje de Jesús es que nosotros tenemos que creer en el Evangelio del Reino, y este mismo mensaje tenemos que predicar, como hicieron los apóstoles. Los discípulos empezaron a predicar el Evangelio del Reino. Nosotros en este tiempo tenemos que lanzar este mensaje y decirle a la gente que hay buenas noticias. Te tengo que dar buenas noticias. ¿Qué noticias? Que el reino de los cielos está aquí y quiere entrar en nuestro corazón, para que nosotros empecemos a vivir una vida conforme a la imagen de Jesús, una vida conforme a los estatutos y planes de Cristo, de Dios, nuestro Padre, nuestro Rey. Porque Él tiene los mejores pensamientos para nosotros. Por eso nos dejó sus cartas, por eso nos dejó su palabra, porque nos ama. Esta es la buena noticia, la riqueza del reino de su palabra. Esta es la buena noticia que nosotros tenemos que anhelar y tenemos que abrazar con todo nuestro corazón. Hermano, amigo, ahí en tu casa está la palabra de Dios. No la tengas de adorno, no la tengas decorando bajo un librero empolvándose. Léela, ahí está el mensaje de Cristo para tu vida. Ahí está el manual. Si nunca lo leíste el manual, nunca abriste una parte de su palabra y leíste, léela. Porque ahí Jesús, nuestro Padre, el Espíritu Santo, tienen los mejores pensamientos y deseos para nosotros. Si decimos que creemos en Cristo, no lo digamos porque sale de nuestra boca nada más.
pongamos en práctica, leamos su palabra y pongamos en práctica lo que aprendemos en su palabra. No solamente es conocerla, no solamente es leerla y tenerla en conocimiento en mi mente, sino empezar a vivir. Todos tenemos el manual en casa y a veces no lo hemos leído. Y si no lo tenemos, pues yo te aconsejo que te compres una Biblia y empieces a leer, porque ahí están todos los pensamientos de Dios. Acá en su palabra está el mensaje del reino, la forma de vida que nosotros tenemos que adoptar para empezar a caminar en esta vida, en esta tierra, en este mundo. Este es el mensaje que Jesús vino a traernos. Que nos volvamos nuevamente al plan original y que entremos bajo su dominio, bajo su cobertura. El hombre estaba fuera de Dios, está fuera de Dios. Pero cuando volvemos a Él, empezamos a ser dependientes. O sea que si yo entro al reino de Dios me van a ir bien las cosas. Sí, porque la palabra dice que si nosotros empezamos a obedecer su palabra y la hacemos primeramente reconociendo todo lo que Él es para nuestra vida, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Padre, nuestro Dios, todo lo demás viene por añadidura. Por eso dice su palabra, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No dice, ven, lee tu palabra porque aquí está toda la añadidura y sigue el reino. No dice eso. No está al revés. Primero tenemos que entender el mensaje del reino. Por eso dice, mas busca primeramente que Dios te gobierne. Por eso dice, mas busca primeramente el reino de Dios, que el Señor sea tu amo, tu Señor. Busca seguir las pisadas del Maestro Jesús. Busca hablar como mi Hijo Jesús, es lo que nos dice el Padre. Busca actuar como Jesús actuó. Busca hacer todo lo bueno que yo dejo en mi palabra, porque ese es mi deseo, ese es lo que yo tengo para ti. Y si tú haces eso, todo lo demás te viene por añadidura. Yo soy tu Padre y yo no voy a querer que pases nada malo en esta vida. No tengo pensamientos malos, dice su palabra en Jeremías 29:11. Yo siempre voy a querer lo mejor para ti, pero tienes que buscar que el reino de Dios se viva en nuestra vida, en nuestro día a día, cuando subimos al carro, cuando estamos con la esposa, honrando a la esposa, cuando estamos con los hijos, darle tiempo a los hijos y estudiar con ellos la palabra, jugar con ellos, enseñarles. Cuando estamos con los vecinos, hablarles de Jesús, o tratar bien al vecino. Si el vecino grita, yo decirle, hermano, te amo. No sé, empezar a vivir el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro día a día. Entonces, cuando Jesús se instala en nuestro corazón, querido amigo, hermano, le empieza a dar sentido a nuestra vida. Ya no nos andamos quejando. Salió el sol, gloria a Dios por el sol, gracias a Dios por el sol. Hace frío, gracias a Dios por el frío. El Señor nos conoce. Él, más que nadie, más que otra persona, Él nos conoce a nosotros mucho y nos ama. Y porque nos ama, nos dejó este manual de vida, sus instrucciones. Y tenemos que creer nosotros en el mensaje del reino de Dios. Tenemos que creer nosotros en el mensaje del evangelio del reino, para nosotros empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Bueno, esto es lo que quería compartir esta mañana. Espero que
este mensaje haya llegado a tu corazón y que sea el Señor que nos muestre y nos revele cada día más. Seguimos aprendiendo cada día más. Seguir a Jesús es un camino muy largo, una carrera que tenemos que seguir corriéndola. Pero para que eso suceda, tenemos que poner bases firmes para poder sostenernos. Lo maravilloso de este reino, de este evangelio, del reino, es que no estás entrando a una religión, sino estás pasando a formar parte de la familia de Jesús, de Cristo, de nuestro Padre, de nuestro Dios. Entonces ya no solamente es mi familia, mi entorno, no, sino somos muchos hermanos pensando una misma cosa, adorando a Dios, creyendo en el evangelio del reino de Dios. Gracias, Jesús, por esta mañana. Gracias, papá, porque nos dejaste, Señor, tu palabra para poder seguir, para poder obedecerla, para creer en el evangelio que tu Hijo amado Jesús empezó a predicar. Padre, yo creo en tu evangelio, yo creo en el mensaje de Jesús, de tu amado Hijo. Yo creo en tu mensaje, Padre, yo creo en tu mensaje, Jesús. Que tu Espíritu, que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre cada día más, para yo empezar a caminar una vida conforme a tu voluntad, no a la mía, no en mis pensamientos, no, sino en tu voluntad, Jesús. Padre, oro para que muchos hijos que están afuera, Señor, sean adoptados y sean parte de tu familia, Señor. Este es el mensaje que tenemos que predicar, Señor amado Jesús. Dentro y fuera de tiempo queremos hacerlo, Señor, en lo posible, siempre, en todo momento, Jesús. Danos esa gracia, danos tu amor, tu sabiduría para poder transmitir tus verdades, Jesús. Y empezar a caminar bajo tu gobierno, bajo tu reino, Señor. Si antes vivía una vida, Señor, equivocada, ahora la vivo en ti, esforzándome cada día a volver a obtener esos rasgos de carácter en mi persona y transmitir estas verdades, Señor, a tus hijos, Señor amado Jesús. Este es el deseo que tiene que haber en nuestro corazón, Señor, de ir trabajando hasta llegar a ser semejantes a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, papá. Gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor Jesús. Tú eres bueno, maravilloso, grande en amor, grande en misericordia. Y que esta palabra, Señor Jesús, no solo se quede en nuestro corazón, sino busquemos, leamos tus cartas de amor y empecemos nosotros a ver y a leer todas las palabras hermosas, todos tus deseos, tus pensamientos que tienes para mí, y empezar a vivir en ellas a fin de agradarte, Padre, a fin de que tu corazón se sienta feliz, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén.